A punto de iniciarse el nuevo curso 2021-22, nos encontramos en una situación en la que yo creo que conviene que le demos un par de vueltas a cómo está en estos momentos la consejería. Venimos de un periodo marcado por la inestabilidad. En el último tiempo hemos tenido 3 titulares distintos ocupando la consejería, una consejera ha tenido que dimitir y el número de direcciones generales donde también se han producido dimisiones ha sido significativo. Esto quiere decir que estamos en una situación de cierta inestabilidad que tiene que ver con condiciones objetivas, la pandemia, pero también con una cierta crisis en el proyecto que se impulsa desde el propio gobierno asturiano. La aplicación de la LOMLOE nos plantea una serie de retos a los que tendremos que dar respuesta en los primeros días del curso. El currículum correspondiente a cada una de las etapas se ha ido publicando en estos meses de verano. La consejería no ha querido atender a las peticiones de organizarlo todo para el siguiente curso, no para el que comienza ahora, y poder garantizar con el trabajo del profesorado que la aplicación de la ley se haga en unas condiciones que ofrezcan una mejor calidad educativa. Eso es un tema que nos va a generar dificultades en todo lo que va a ser el proceso de trabajo en los primeros meses. Y una preocupación para Suatea tiene que ver con la aparición de los ámbitos, que es un elemento que puede generar muchos problemas en el interior de cada uno de los departamentos didácticos, y por otro lado, la introducción de los ámbitos será una carta que pueda jugar más adelante la administración para ir reduciendo el número de puestos de trabajo. En concreto, y referido al tema de los currículums, en Suatea hemos estado denunciando que en la etapa de educación infantil observamos la existencia de una laguna que creemos que es importante, y es que no aparece en absoluto una referencia a la presencia de las lenguas autóctonas del asturiano y del gallego asturiano en esa etapa, contradiciendo todo lo que viene marcado por la ley de uso desde hace ya mucho tiempo. Esta consejería desatiende el asturiano en una de las facetas o una de las etapas más importantes. Bueno, nos queda por delante todo lo que son a estas alturas ya las reivindicaciones históricas que venimos planteando desde Suatea. ¿Qué va a pasar este curso con todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de las 23 horas lectivas para el personal de infantil y primaria? ¿Qué va a pasar con la reducción horaria para el personal con más de 55 años? Tenemos por ahí una serie de elementos, de aspectos a los que esta consejería debería de dar algún tipo de respuesta en una mesa de negociación. Por último, lo que nos queda es el proceso de estabilización. Vamos a tener que enfrentarnos a un proceso de estabilización que desde Suatea ya venimos diciendo que es una perversión con respecto a lo que era la idea original. Se trataba de fijar a las personas, no a las plazas. Se ha optado por las plazas. No estamos de acuerdo, pero en todo caso entendemos, y así lo hemos hecho saber, que si sirve para fijar a una parte de la plantilla, bienvenido sea. Tenemos todas las dudas de que eso finalmente vaya a resultar así, y en Suatea mantenemos abiertas todas las opciones con respecto a lo que vayamos a hacer en el momento en que se produzca la aparición de los datos definitivos, que hasta ahora son desconocidos por parte de la organización sindical. No se nos ha dado ninguna explicación. En todo caso, entendemos que tenemos un periodo intenso de trabajo, tanto para el personal que tendrá que preparar ese proceso extraordinario, como para quienes vayan a tener que participar en los tribunales correspondientes. Y respecto a esto queremos hacer un aviso que ya dijimos también en verano cuando se estaba celebrando el proceso selectivo de primaria. Las condiciones laborales de quienes tienen que formar parte de manera obligatoria de esos tribunales deben de ser unas condiciones laborales dignas, no unas condiciones laborales que superen todos los parámetros normales exigidos en cualquier ámbito de trabajo.